con la economía, como está ahorita. Ajá. No me siento muy bien sobre tener hijos, mi amor, pero no. No, that's not gonna mean that. No, bueno, me pareció un buen chiste, pero No creo, está no bien, sé. está bien. No sé. Bueno, veremos qué hacemos Ok. con el episodio. Pero bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 2 de nuestro podcast. I know what you mean. Así se llama. O en español, ¿cómo se llama en español? Sé qué quieres decir. Ajá. Sé qué significas. No, ¿qué significas? No, sé qué quieres decir. O sea lo que te refieres. Eso es más complicado. Bueno, hoy, como ya pueden escuchar, estamos hablando en español. Entonces, les pido paciencia, les pido perdón también por todas las cosas que digo mal. No. Pero bueno, iba a decir algo más a la gente. No me acuerdo. Sí, que ahora, además de YouTube y Spotify, estamos en Google Podcasts. Sí. Entonces, si a usted le gusta escuchar sus podcasts ahí, usted puede hacer eso ahora. Y también en Spotify tenemos... ¿Es en Spotify o es en Anchor? Anchor. En Anchor, aunque no creo que nadie nos escuche en Anchor, pero si le dan clic a Anchor, nos pueden ayudar suscribiéndose. Es como un donativo que pueden hacer mensual. Ahí empieza desde los $1. como 99 centavos, $1. Sí, bueno, 99 centavos. Ajá, exacto. Empieza desde $1 y el máximo es... ¿Cuánto? Porque el del medio es $5 y el otro es... No me acuerdo. Puede ser 10, pero exacto. No sé. Pueden donar como quieran. Como quieran. Por favor. Pueden donar si... Tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Si quieren. Prontamente estamos pensando en hacer un Patreon donde también pueden aportar de esa forma y obviamente les daremos contenido adicional para que para que sea un poco más valiosa la donación o sientan que están recibiendo algún fruto de la donación, además de solamente apoyarnos. Pero bueno, eso más adelante. Ahorita nada más está la donación de Anchor que pueden hacer mensualmente y se puede cancelar en cualquier momento también. Entonces, si quieren apoyarnos de esa forma, lo pueden hacer. Además de, obviamente, las de siempre, viendo los episodios, dándole like, comentando el video de YouTube, compartiéndolo con todo el mundo, todo eso. Sí. Lo que dijo ella. Bueno, ¿de qué es este episodio? En este episodio vamos a hablar sobre diferentes sistemas escolares alrededor del mundo, porque nosotros dos nos hemos mudado muchísimo a varios países. Bueno, no tanto como unas personas, pero más que lo normal. Sí. Y por eso hemos tenido experiencias en las escuelas de diferentes países. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Y no sé, ¿dónde quieres empezar? Bueno, ya empezar por donde yo empecé a ir al colegio. Eso tiene sentido. Un buen plan para un episodio. Sí. Bueno, yo fui al colegio en Venezuela hasta que cumplí 16 años. Porque tú eres venezolana, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sé. Solo para empezar ahí. Claro. No, sí, yo soy venezolana. No sé si el micrófono está picking up lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, estabas diciendo algo sobre la escuela. Yo soy de Venezuela, Ajá, eso. Bueno, sí, soy de Venezuela. Entonces, me crié en Venezuela, crecí en Venezuela, hasta que cumplí los 16 años. Eso quiere decir que hice casi toda mi educación fue en Venezuela. O sea, supuestamente, pues, aunque hice bastante escuela en otros países, porque no me gradué de bachillerato, no me gradué como de high school.
Entonces, pero hice casi toda mi escuela en Venezuela. Yo estaba casi graduada de ir a la universidad. Y bueno, exacto, en Venezuela está el preescolar, que es kinder, primer nivel, no, ¿cómo es la vaina? Ya se me ¿Cómo olvidó. es la vaina? Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que yo estaba chiquita, pues. Claro. Primer, segundo nivel, pre-kinder, kinder. Sí, porque primer y segundo nivel es como cuando estás como bebé, creo. No. Creo que es al revés. Es pre-kinder, Bueno. kinder, primer nivel, segundo nivel y después preparatorio. Y eso, sí, ¿verdad? Pre-kinder, kinder, primer nivel, segundo nivel, preparatorio. Ajá. Son 5 años de preescolar. Ajá. Y después vas a primaria. Ajá. ¿Y cuál es la edad que tiene un hijo cuando va a... Que tiene un niño. Ah, sí. Que tiene un niño cuando empieza pre-kinder. Pre-kinder. Ajá. Pre-kinder se empieza... No, entonces, estoy confundida. Primer y segundo nivel es antes de... Ok, está bien. Está bien. Solo que... Bueno, es tu sistema. Entonces, Okay. no voy a hablar más sobre eso. Sí, porque primer y segundo nivel es como cuando estás como en guardería. Ok. Como que te cuidan pero no estás Ajá, aprendiendo ok. cosas, pues. Vale. Pre-kinder entras cuando tienes 4 años. Ajá. Y después preparatorio, que es el último año de preescolar, sales teniendo 6 años. Ok. Porque haces pre-kinder Entonces, 4, pre-kinder, kinder 5 5. y preparatorio 6. Ok. Son 3 años de preescolar. Y después vas a primaria y en primaria entras entre 6 o 7 años, dependiendo. Ajá. Y una pregunta más sobre sobre preescolar. Ese primer nivel y segundo nivel son requisitos o es como No, opcional. es opcional. Si tienes el dinero no puedes hacer eso. Si tienes el dinero, si ya no puedes dejar, o sea, si los papás del niño tienen que trabajar y no pueden dejarlo en otro tipo de guarderías, hay unos preescolares que tienen primer y segundo nivel. No sé a qué edad empiezas primer nivel, creo que a los 2 años. Pero es opcional, tú puedes entrar a un preescolar en pre-kinder y listo, cuando tú tienes 4 años. De hecho, la mayoría de los preescolares prefieren que simplemente entres a los 4 años. Así fue como mi mamá hizo. Yo no estuve ni en primer ni en segundo nivel, solamente fue pre-kinder, kinder y preparatorio. Vale. Y después pasas a primaria, que son 6 años. Entonces entras de 6, 7 años y sales como de 12 o 13 años más o menos. Y bueno, yo hice mi primaria en Venezuela. La mayoría de la escuela o todos los niveles escolares hay público y privado. Público es gratuito, y privado pues obviamente tú tienes que pagar. Entonces, yo hice mi preescolar y mi primaria en colegios públicos. Mi mamá no tuvo que pagar nada. Y después hice mi bachillerato, o el liceo, que es lo que nosotros llamamos a la escuela como secundaria o high school, en un colegio que era como semi-privado. Digo semi-privado porque la mayoría de los colegios privados son bastante costosos. Pero el colegio donde estaba, a pesar de que era privado, era uno de los menos costosos. Entonces es como semi-privado. Sigue siendo privado porque tienes que pagar, pero no es tan costoso como otros colegios privados. Y entonces en la secundaria entras exacto como a los 12, 13 y son 5 años de bachillerato, y sales cuando tienes 16, 17 años, dependiendo. Y luego vas a la universidad, si quieres ir a la universidad. También puedes hacer técnico como en Estados Unidos, que son solo 2 años. Aunque bueno, en Venezuela creo que hay técnicos también de 3 años. Y luego está la licenciatura o el bachelor's, que es 4 o 5 años. Y después, obviamente, el doctorado, PhD y todas esas cosas.
Y entonces yo estaba en Venezuela y estudié hasta cuarto año de bachillerato. O sea, me faltaba un año nada más para terminar mi bachillerato, para terminar el high school e ir a la universidad. Entonces yo estaba grande. Cuando me fui a Venezuela yo tenía 15 años y yo había hecho casi toda mi escuela en Venezuela, prácticamente. Sí. Y bueno, nada, eso. En Venezuela es extraño porque no es que las escuelas públicas sean malas, porque no son malas en términos de educación, son buenas. Hay muy buenos profesores. La educación en Venezuela es una de las pocas cosas que, bueno, no sé si todavía porque me fue hace mucho tiempo, pero cuando yo me fui, la educación era una de las pocas cosas que en Venezuela todavía eran de buena calidad. Tú salías como un profesional. Era inteligente, pues. Sabiendo cosas. Exacto. Y las escuelas públicas son buenas en cuanto a educación y las privadas también, pero en Venezuela como hay o había, bueno, no sé, ya ni sé en qué ¿cómo se llama? En qué tiempo hablar, porque yo tengo, ¿cuánto? Yo me fui a Venezuela cuando tenía 16, eso fue en 2015. Tengo 7 años. Sí. 7 años que me fui a Venezuela y no he vuelto. Entonces no tengo ni puta idea de cómo está eso. Entonces, en ese momento había mucho crimen. O bueno, o sea, siempre ha habido sí, crimen, pues. Delincuencia. Y usualmente los niños que estaban en escuelas públicas, por el mismo hecho de que los papás no podían financiar una escuela privada, significaba que los niños usualmente eran de bajos recursos. Y esos niños usualmente, porque son de bajos recursos, tristemente terminan siendo delincuentes. Entonces, estar en una escuela pública no era como lo mejor en cuanto a la sociedad o donde estabas como involucrado. No tanto la educación, sino como como tu ambiente en general. Cuando estás chiquito, cuando estás en preescolar o en primaria, no te afecta tanto como un niño. No hay niños y no hay niños tan malandros. Sí, 4 años robando las manzanas de tu almuerzo y todo eso. Exacto. Pero ya en bachillerato. Me supongo que hay algunos, pero no es, pero no es un problema tan grave. Te imaginas con un cuchillo que... Sí, un cuchillo plástico también. Sí, exacto, ni saben hablar. No, manzana. O sea, te corto. Sí, exacto. Con las tijeras de punta redonda. A las tijeras de ¿cómo se llama eso? Cuando son me pica el codo. ¿Me pica el codo? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Así se llaman las tijeras. No, las tijeras que son safe. Safety scissors en inglés. Exacto. No sé. En español creo tijeras que no seguras. Un nombre. No, en español no. Exacto, las tijeras de punta redonda, como dije, porque son más seguras, pues. Entonces, pero en el bachillerato, ya cuando los niños, claro, ya están más adolescentes, entienden más y saben más de las cosas, entonces son más propensos a caer en la delincuencia y a robar y a hacer maldades y esas cosas. Entonces, lo que mi mamá hizo conmigo es que yo estuve en preescolar y en primaria, como ya dije, en colegio público, y luego en bachillerato me metí en un colegio donde sí se paga, que no quiere decir que en un colegio privado no haya niños malandros y delincuentes, eso es mentira. Siempre hay un niño que está pudriéndose. Pero hay mucho menos, obviamente. Entonces me metí en ese colegio que era mejor. Pero, por ejemplo, a mi hermano mayor, mi hermano me lleva 10 años, y a pesar de que me lleva 10 años, siempre la situación ha sido la misma. Colegios públicos usualmente tienden a ser un poquito más, ¿sabes? Entonces, más fuchis en ese sentido. Entonces, ¿más qué? Fuchis. Fuchis es como cuando huele feo. Fuchis como que, fuchi, qué asco, como que huele feo, como que, uy, eres de eso, así. Vamos a poner algo en la pantalla por cada palabra venezolana que yo aprendo. Claro. Y para nuestros oyentes que no son venezolanos. Venezolanos, claro. Exacto. Pero bueno. Entonces, mi hermano estudió no, mentira, creo que de hecho casi todo su preescolar y su primaria, si no me equivoco, estuvo en un colegio privado, pero su bachillerato, de todo lo que podía haber sido privado, fue en un colegio público. Y entonces, en ese momento no estaba tan feo como cuando yo entré a bachillerato,
o el bachillerato, o sea, el liceo donde entró él, que quedaba como a 2 cuadras de mi casa, estaba muy cerca de mi casa, en ese momento cuando él estudió ahí no estaba tan mal como cuando era mi turno de ir al bachillerato, entonces mi mamá dijo, no te voy a meter ahí porque no, o sea, horrible, vas a salir preñada. Entonces, vas a salir embarazada. Eso significa preñada. Entonces... Sí, yo sé eso. Ah, ok. No sé. Entonces, me metí en un colegio privado, pero mi hermano hizo su bachillerato en un colegio público y bueno, ya todos sabemos cómo es mi hermano. No, mentira. No, Ahora mentira. todo tiene sentido. Ah, ¿viste? No, mentira. No, es mentira, suegra. No pasa nada. Entonces, esa es como más o menos la diferencia entre el colegio así como público y privado, pero como te digo, en cuanto a educación como tal, todos están como más o menos en el mismo nivel. Hay algunos colegios públicos que son mejores que los colegios privados porque pues los profesores de antes usualmente se iban a colegios públicos, entonces había mejor educación. Pero no quiere decir que los colegios privados eran malos. Yo siento que mi colegio hizo bastante bien. Bueno. Nada. Nada. Que como bueno. Nada. Entonces, nada, ya. No te puedo contar como mucho de la universidad porque no la hice allá, Sí. pues, pero, ajá. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quiero saber? No, todo eso tiene sentido. No tengo preguntas más de las que ya te pregunté. Ya hiciste. Bueno, una cosa interesante es que en Venezuela nosotros usamos uniforme. Sí. Aquí en Estados Bueno, Unidos. también en las escuelas públicas. Sí, en todos lados. Wow. Y desde que estás en preescolar. O sea, en preescolar tú usas una camisita roja y unos pantalones. Sí. Y en primaria usas una camisa blanca. Y depende del colegio, las niñas usan falda o pantalón. Ajá. En mi escuela primaria yo usaba falda. Falda azul marino y una camisa blanca. Interesante. Usualmente tenía el logo de la escuela. Claro. Cuando pasas a bachillerato, de primer año a tercer año, usas una camisa azul. Y de cuarto a quinto, usas una camisa beige. Okay. Entonces siempre es como una distinción, como que, ay, tú eres los camisa azul. Los perros grandes en el campus. No es una frase que se dice en español. Y les pido perdón por eso. Me encanta usar frases, modismos de inglés, que sé muy bien que no traducen literalmente al español, pero me encanta decir esas cosas. Sí. Bueno, eso es muy interesante porque claro que no hacemos la misma cosa aquí, aunque yo estoy un poco más acostumbrado a eso porque yo estaba en escuelas privadas por mucho tiempo y sí teníamos que ponernos uniformes, entonces no me parece tan raro, pero escuchar que es algo normal, aún en las escuelas públicas, eso sí es muy raro. En todos lados. Entonces, en el bachillerato donde yo estudié no era de falda, pero hay bachillerato donde eran falda y camisa. En mi bachillerato eran las niñas y los niños con pantalón y la camisa. Entonces, camisa azul de primero a tercer año y después camisa beige. Wow. De cuarto y quinto año. Ajá. Chévere. Y entonces, claro, esa era como la cosa. En Venezuela que de vez en cuando si había como alguna fiesta o algo así como un viernes que íbamos a hacer una verbena, que no sé ni siquiera cómo traducir una verbena en inglés. Una fiesta. Ajá, es como una fiesta, pero no es una fiesta. O sea, una verbena es cuando hay como diferentes stands o diferentes puesticos de padres, representantes, es un poco que venden, venden como, hice unas donas, entonces te vendo las donas, pero ese dinero que están vendiendo es una recaudación para algo del colegio. Ajá, claro, hacemos cosas parecidas, pero no hay un nombre específico, es como cada escuela inventa su propio nombre estúpido, es como bueno, en Venezuela, Night Market Under the Stars, exacto, especialmente alrededor de la Navidad lo hacen para tener algo dinero, como temático para hacer ahí los árboles de Navidad y regalitos y cosas así. Cositas, exacto. Bueno, en Venezuela se le llama verbena, también hay otra palabra pero no me acuerdo cómo se le dice, pero verbena es la que me acuerdo ahorita. Y entonces cuando habían cosas así, verbenas o, exacto, era una fiesta de fin de año, por ejemplo, usualmente el viernes antes de irnos de vacaciones o algo así, se pagaba un DJ o se le decía a alguien para que pusiera música, entonces todos íbamos a la cancha y entonces esos días nos dejaban usar o ropa normal, así como ropa casual, o nos decían tienen que ponerse una camisa de uniforme, porque esa es otra cosa.
Teníamos uniforme normal y teníamos uniforme para hacer educación física. Ah, claro. Entonces nos poníamos o la camisa de educación física o la camisa del uniforme, Ujú. pero nos podíamos tener un jean o cualquier un Ujú. pantalón que no Ok, fuera el ok, pantalón ok. del colegio. Entonces eso era como la fiesta, todo el mundo, ay, mírame cómo me veo. Ajá, Sí, sí, exacto, claro. todo eso. Ah, porque, ajá, yo iba a decir, eso que acabo de decir de la educación física, me recuerda que una de las cosas como más diferentes en todos los, de todos los sistemas educativos que por los que he pasado, que no han sido tantos, nada más el venezolano, el italiano y el americano, Ujú. esa es una diferencia bastante grande. En Venezuela tú no escoges qué materias vas a ver, qué clases vas a Ujú. tomar, nada. Tú ves lo que el colegio tiene desde que empiezas a salir del colegio hasta que te vas a la universidad. En la universidad ya tú escoges dependiendo de qué carrera Interesante. vas a tener, pero todo tu sí, pues tu carrera educacional Sí. hasta o sea, de primaria. Y tu horario cada semestre es como, bueno, tienes que hacer eso y ya. Sí, Ujú. sí. Y esa es la otra cosa, siempre son las mismas clases. Sí. De primer año a quinto año en bachillerato, tú Ujú. siempre vas a ver castellano, matemática, inglés. Tú empiezas a ver física y química a partir del tercer año. Primer y segundo año Ujú. ves biología o ciencias naturales. Siempre ves un sociales, o sea, o ves historia de Venezuela o ves historia universal. Siempre ves artística. O también ves dibujo técnico, o sea, siempre es lo mismo. En bachillerato sí cambia un poquito, o sea, primer y segundo año ves dibujo técnico, no ves artística. Ves, creo que primer y segundo año ves, creo que ves historia, segundo año ves historia universal, primer año ves historia de Venezuela. Y entonces a partir de, y ves biología o ciencias naturales. A partir del tercer año ves física, química, artística. ¿Qué más? Y bueno, nada, las demás materias. Sí, las demás. Creo que también empieza a ver biología otra vez. Las demás materias normales, castellano, matemática e inglés, que nos faltan. Siempre son 7 materias. Siempre. Y entonces esas materias hasta que te gradúas. Y educación física también. Claro. Que, bueno, educación física es una vez a la semana. Pero todas las otras materias obviamente están divididas, no es que todos los días ves matemática, pero Claro. siempre es lo mismo, siempre, desde que empiezas a estudiar hasta que terminas de estudiar. Cuando estás en primaria, ves matemática, castellano, inglés y ciencias naturales. Siempre. Me Todos encanta los que años, se llame castellano. Uh-huh. Sí, no se llama español, se llama Sí, castellano. claro. Bueno, y Me entonces gusta eso es muy muchísimo. diferente porque en Italia no es así y aquí en Claro. Estados Unidos tampoco. Claro. Muy interesante. Bueno, pensé que podía hablar un poco sobre mi experiencia hasta terminar la escuela secundaria o high school. Claro, sí, exacto. Porque en ese momento nosotros dos fuimos a otros países y podemos regresar a tu historia para hablar sobre otros países y la universidad y todo eso. Sí. Porque la universidad tenemos... solo es porque son las 10, entonces... Ok, ya entendí. Sí, quita la luz azul. Pero bueno, sí. Bueno, Son las mañana, 10. o sea, el fin de semana, pero... Sí, no sé. pero... Sí, Perdón. verga, estoy de acuerdo. Está bien, mi amor. Toma más agua, por favor. Hice como... Se me fue un pedazo. Se me fue una gota de saliva por el camino viejo. Pelo de gato, tiene que ser. Una bola de pelo de gato Claro. terminó tosiendo aquí. ¿Te imaginas? Qué asco. Pero bueno. Ángela. No, está bien. Como Viendo ay, gato. haz ese sonido otra vez. Wow. Ojalá disfrutaran eso. Bueno, ay, es broma. Cortamos esa parte. Bueno, Ay, ¿qué ibas a decir? la voy a cortar, pero vas la voy a guardar para mí mismo. Ok. Anyhow. Bueno, viajando. Ay. Bueno, viajando de Venezuela a Estados Unidos. Yo
nací en... pero bueno, aquí... Ah, ya me acordé de algo. Ajá, perdón. Ya yo, Okay. ¿qué hacemos en en la escuela? O sea, en el colegio siempre. Pero ajá, no, tú continúa con tu historia y yo después vuelvo. Ajá. Ok, muy bien. Recuerda bien lo que Sí, es. sí, Ok. sí. Bueno, entonces, quiero saber una cosa antes de explicar ese tema aquí. Ajá, El bachillerato sí. dura 5 años. Ujú. Antes de eso, y eso después del bachillerato, vas a la Ujú. universidad. Sí. Antes del bachillerato, Ujú. ¿qué hay? Primaria. Primaria. Y eso dura 6 años. 6 años. Y antes de eso, todo el preescolar. Ujú, que son 3 años. Ok, ya entendí. Entonces, tenemos algo parecido para el preescolar, pero es un poco diferente. Eso, por eso digo parecido. Pero eso de primer y segundo nivel no existe. Ok. No sé qué es eso. Bueno, entendí de lo que explicaste, pero me refiero a que no existe aquí. Ok. Hay servicios de guardería Ajá. si los padres están trabajando, pero no hay ningún aspecto educativo en esas guarderías. Solo es... Solo es cuidar a los Sí, niños. cuidamos a los Ajá. niños, tú regresas, ajá, quizá tengan algunas cositas de un Sí. libro educativo, lo que sea, pero no es como una escuela, no es una Ujú. escuela. Entonces, empezamos con pre-kindergarten, que es lo mismo que pre-kinder. Pre-kinder. Ajá. Y eso también es opcional, todavía. No sé, pre-kinder, ¿los niños tienen que ir o no? Sí. Sí, es la empieza de, es el comienzo de todo. Ajá, exacto. Ok, pues, Sí. no sé, Creo. quizá... No, ya no sé, ya. Ay, ya no te sé. estás dudando. Sí, ya no sé. No quiero decir como algo que esté mal. Entonces, bueno. Ok, pues claro, pero al menos pensamos que es Que un es requisito. obligatorio. Es Ajá, obligatorio. exacto. Creo. Creo. Pero, y bueno, puede ser que en algunos estados de Estados Unidos es así, pero de lo que yo sé de todos los estados en que he estado yo, no es obligatorio ir a pre-kinder. Eso es como, creo que algunas escuelas públicas lo ofrecen, pero la mayoría son de kinder. privados para pre-kinder. Para pre-kinder. Eso Claro. es lo que quiero decir. Okay. Y yo no, bueno, y también puede ser que se llama solo preschool y dura 1 año y, Preescolar. y ya. Y sí, eso es todo de pre-kinder o preschool. Y kindergarten empieza cuando el niño tiene 5 años. Entonces, eso es el comienzo oficial y obligatorio de la escuela para los niños en Estados Unidos. Y hay un gran debate sobre si es bueno empezar preschool o esperar hasta kindergarten para que tu hijo empiece su programa. Y no sé si hay una respuesta correcta, lo más probable es que no hay, pero alguien ha investigado eso y quizá digan algo, pero no sé. Entonces, kindergarten obligatorio. Y eso es técnicamente una parte de la primaria. Y la primaria empieza con kindergarten y después hay el primer grado, segundo grado, tercero, cuarto y quinto. Ok. O sea, entonces, son 6 años, pero el primero se llama kindergarten y los 5 después, 1, 2, 3, 4, 5. No sabía eso. Yo nunca había entendido, pues cada Sí. vez que decían kindergarten, yo como que, sí, están bebés, Ajá, pero no sabía que era parte del sí. elementary. Sí, y ya están más mayores que los niños en Venezuela. Claro, en ya kinder. tienen 5 años. Sí, porque ya tienen 5 años. Entonces, no sé por qué todavía usamos esa palabra alemana, que es muy raro. Pero sí, eso es el nombre del primer año de la escuela. Entonces, y digo que sí es una parte de la primaria, pero hay un sentido cuando estás en la primaria. Claro, es diferente. Kinder es otra cosa, está como chiquito, tienen
un espacio, pues un cuarto en el mismo edificio del resto de la primaria, pero es como tienen su, sí, no sé, no se van de su parte del edificio. Kinder está ahí, técnicamente es la escuela, pero los demás estamos en nuestra propia parte, porque son más jóvenes, claro. Y puedo recordar una escuela en que estaba, que tenía como un jardín, o bueno, un playground, no sé. Un parque. Un parque, claro. Pero sí, un parque para niños. Sí. No era como Central Park en Nueva York, no. Un parque para niños. Y tenía una cerca alrededor del parque. Y solo era para los kindergartners. Y nadie más podía entrar. Y todos los otros niños jugaban fuera de esa parte. Y... Bueno, sí, éramos muy separados de ellos. Mi primaria también, porque esa es otra cosa. En Venezuela, sí hay primarias que tienen preescolar. Pero hay también primarias que no tienen preescolar o primarias que te aceptan si tú no, aunque tú no fueras a ese preescolar. Yo fui a un preescolar diferente que mi primaria. Pero en mi primaria tenía preescolar. Entonces era como, este es el edificio de la primaria y aquí habían como unas casitas. Era preescolar. Y es detrás de nuestro edificio de primaria. Ellos tenían un parque y eso era solamente para los de preescolar. Los niños de primaria no tenían parque, tenían canchas para jugar fútbol, béisbol, lo que sea. Pero no teníamos un parque y nosotros tampoco jugábamos en ese parque. Era como siempre bien... O sea, estaban en el mismo lugar, pero era separado. Esos son los de preescolar, nosotros somos los de primaria, los niños grandes. Y eso es interesante porque no me acuerdo mi primera escuela de primaria. Pero mi segunda, sí teníamos nuestro propio parque y también canchas de deportes. Entonces, porque era una escuela privada, entonces claro, podían comprar todas esas cosas. Pero sí, eso iba a decir también, que me he mudado muchísimo. ¿Por qué te has mudado muchísimo? Bueno, una buena pregunta. mi papá trabaja para el ejército estadounidense, Armstrong. Entonces, por los que... Mucha risa. Sí, bueno. Para los que no conozcan bien la vida militar de cualquier país, me imagino, pero especialmente Estados Unidos. Sí, especialmente Estados Unidos. Cada 2 o 3 años el soldado y su familia tienen que mudarse. Porque hay ciudad, otro trabajo y sí, solo es así. Y podemos hablar más sobre eso otro día. Pero pero por eso, y mi papá todavía está en el ejército, entonces nos hemos mudado muchísimo, aun cuando hemos estado en Estados Unidos. Sí, dentro de Estados Unidos. Es como digo, cada 2 o 3 años. Entonces, mi primera escuela era en Kansas. Y yo hice kindergarten y primer grado ahí. Y después de esos 2 años me mudé a Hawaii. Hice tercer grado, cuarto grado. ¿No hiciste segundo grado? Pues eso también. Segundo, tercer y cuarto grado. En esa escuela privada. Porque, bueno, igual que Venezuela, hay escuelas públicas y privadas. Y la otra cosa que, bueno, no sé cómo funciona en Venezuela porque es un país mucho más pequeño físicamente. Geográficamente, así es. Bueno, físicamente también tiene el mismo significado, pero bueno. Geográficamente. Cada estado, hay 50 en Estados Unidos, cada estado tiene su propio sistema de educación. No hay nada dirigido por el gobierno federal. Hay un departamento de educación al nivel nacional,
pero solo proviene fondos por ciertas cosas y tiene reglas que aplican a universidades y cosas así, programas que manejan, pero no hay ninguna escuela manejada por el gobierno federal. No, nosotros entonces, obviamente también tenemos un departamento de educación, pero sigue siendo parte del gobierno. O sea, sí, porque esa es la otra cosa. O sea, nosotros sí tenemos un gobierno estatal, pero cuando tú dices un gobierno nacional y un gobierno federal, ustedes tienen esas entidades muy separadas. Sí. Nosotros no las tenemos tan separadas, Sí. a pesar de que si hay un gobernador de este estado, no están tan separados porque los estados se siguen rigiendo por lo que dice el gobierno federal. No funciona así aquí. Aquí en Estados Unidos no es así, entonces bueno, es como, o sea, eso una es, diferencia. sí, federalismo, ¿verdad? Ajá, Me sí, imagino sí, que sí, se traduce sí. literalmente. Sí, sí. Pero sí, es un sistema federal. Entonces, los estados pueden trabajar con el gobierno federal, pero el gobierno federal tiene poderes limitados y definidos. Y la educación es una cosa para los estados, completamente. Entonces, por eso varía mucho la calidad de cada sistema educativo, porque algunos estados son más ricos, algunos más pobres, algunos tienen más gente, todas esas cosas demográficas. Entonces, el sistema en Hawái, creo que sigue siendo así, pero era horrible, como 50 de 50, algo así. Pues hay 50 estados. Ok, entonces, o sea, en el ranking. Sí, de todos los estados está en como... Yo que 50 out of 50, that's still, No, está como bueno. en el claro, lugar claro. El último penúltimo lugar o último. de todos los estados. De todos los estados, Ya, exacto. ya. Eso es lo que quería decir. Entonces, por eso nunca fui a una escuela pública en Hawái. Solo eran escuelas privadas. Entonces, el segundo, tercer, cuarto año hice en esa escuela. Y después, para el quinto grado, fui a una escuela todavía privada, pero esta vez cristiana. Y eso fue mi experiencia en la primaria. En la primaria. Después de la primaria, entonces 6 años, kinder a quinto grado. Después de la primaria, nosotros tenemos middle school. A veces se llama junior high school. Pero eso es un poco, no sé, me parece antiguo. Era más común en el siglo XX tener escuelas llamadas así, no sé. Pero middle school. Sí. Y middle school dura 3 años. Y entonces, después de kindergarten, todo es con el número. Entonces, terminamos con el quinto grado en la primaria. Entonces, middle school, sexto grado, séptimo, octavo. Bueno, así sí. Nosotros también le decimos de primer a quinto año, se les dice primer año, segundo año, pero también se les dice séptimo, octavo, noveno, hasta el... Me imaginé. Solo sí. estaba diciendo. Porque eso es la cosa también. Es más común pensar en el nombre del grado específico, yo creo, en Estados Unidos. Claro que lo hacen en otros países, pero no sé. En mi experiencia es más común aquí decir sí en séptimo grado. En vez de cuando yo estaba en el bachillerato, no, cuando yo estaba en el octavo grado. Claro. Sí. ¿Me entiendes? Si te acuerdas del año, dices el año en vez de middle school. Pero bueno, no sé. Entonces, esos 3 años de middle school. Y después tenemos high school. Que yo típicamente en español quiero decir secundaria. Pero sé que a veces, depende del país, secundaria viene antes del bachillerato. Para ustedes se llama. Y eso es muy confuso porque es... Aquí un bachelor's degree es lo que obtienes de la universidad. Entonces, bachillerato
siempre quiero decir bachillerato para referir a la decir universidad. claro. Entonces, todos los términos, una mierda. Te confundes. Pero high school dura 4 años, entonces siempre olvido el número ordinal de 9. No me Noveno. digas. Bueno, Ay, perdón. iba a adivinar noveno. Ujú. Tienen que creerme, pero Claro. sí iba a adivinar así. Bueno, ajá. Ok. Del 9º al 12º grado. No sé por qué puedo recordar. 12avo. 12º, así es. Bueno, así lo digo yo, pero yo puedo estar mal. Tendré que buscar eso, pero creo que es 12º. No, baby. Bueno, vamos a buscar mientras yo iba a sigo decir, hablando. Pueden haber dos maneras de decirlo. Sí, puede ser. No puedes estoy diciendo continuar. que estás equivocada, estoy seguro de que... Ok, pues 12º. Muy bien. Ahora 12º, por favor. Porque lo he visto y me lo acuerdo porque es... ¿no? Bueno, 12º también es 12, Ajá, yo sé. pero... Bueno, entonces, escriban en los comentarios cuál es la palabra que usan ustedes para referir a 12. Mira. Los ordinales. Mira, dice que 11º y 12º son las preferidas en el uso culto. Y las compuestas 11º y 12º creadas modernamente por analogía con la forma que adoptan los ordinales del resto de las series. Ajá, pues bueno. Pero puedes decir las dos, Muy bien. como me supuse. Sí, como me supuse también. Okay. Entonces, eso es la secundaria o high school. Y no sé, mi experiencia en esos grados era normal. También me mudé muchísimo, pero todavía estábamos en Hawái durante mi año del 6º grado. Entonces, esa escuela era un poco diferente. Era una combinación pública y privada. Y era un charter school que usaba computadores para sus estudiantes y los padres también les enseñaban a los estudiantes un poquito. Entonces era muy parecido a homeschooled, pero no tanto. ¿Sí? ¿Por qué te ríes? No sabía que había hecho eso. Bueno, no Te he sabía que dicho. eso existía en general. Pero... Bueno, te he dicho en el pasado sobre eso, pero... Ajá, básicamente. Sí, eso fue algo muy raro. Bueno, pero esa es otra diferencia muy grande. Ajá. En Venezuela, homeschool no existe. No existe. Tú vas a la escuela. Tus bueno. papás no te enseñan. Tú No, tienes que ir a la escuela. aquí hay unos extraños que dicen, yo sé mejor que todos esos maestros que han dedicado sus carreras a aprender cómo enseñar a los niños. Yo sé mejor y quiero que se queden en casa y les voy a enseñar yo. Y bueno, lo siento si alguien está escuchando que ha pasado por esa experiencia, pero hay muchos chistes sobre en Estados Unidos sobre esa gente, porque lo que pasa, no todo el tiempo, pero con frecuencia, es que esos niños, después de la primaria, los padres se dan cuenta, bueno, no les puedo enseñar Todo, claro. las cosas de la secundaria, porque es más complicado, no soy maestro, es como no puedo. Y también creo que ya están cansados de tener sus niños en casa todo el tiempo. Claro. Entonces los mandan a las escuelas públicas después de la primaria, entonces para la secundaria. O sea, también middle school. Pues depende, claro que pueden hacer eso en cualquier momento, Ajá. aun cuando estén en la secundaria, pero usualmente pasa en middle school o la secundaria. Entonces es muy fácil notar ese chamo caminando por la escuela, él ha estado en homeschool. Es como Claro, tienen porque... los no sé cómo se dice,
social skills, como Ajá, sí, yo iba a decir eso mismo. sus habilidades que de... sus habilidades sociales no sí, son, exacto. o de sociabilizar, no son las mismas, porque obviamente Sí. no han estado con niños desde que estaban Sí, pequeños, exacto. como los otros niños. Y Que con saben muchos socializar, niños que no compartir. son sus hermanos, es solo... Exacto, y bueno, hay muchos niños que no tienen hermanos y son Sí, homeschooled, sí, entonces eso también. menos todavía Es saben como- cómo socializar, porque hay madres que, aunque hacen homeschooling, llevan a sus hijos a clubes Ujú. o tienen amiguitos, vecinos, entonces sí tienden a socializar, entonces pueden tener un poquito más eso, Sí. esas, esas cualidades, pues, o eso, esas habilidades para poder socializar, pero hay niños que no tienen hermanos o no tienen amigos, no salen a otra parte, sino que solamente están en su casa con sus papás, entonces no saben cómo sociabilizar con otro niño porque no tienen ni idea, nunca lo han hecho. Entonces es muy fácil distinguirlos, porque pues no saben cómo Sí. relacionarse como una persona que ha pasado Sí. por eso desde chiquito. Claro. Entonces, yo no hice eso. Solo era un año y... Y ya estabas grande. Sí, tenía 12 años. Sí, ya, o sea, para mí eso ya Sí, tú has claro, desarrollado claro. Es una como el habilidad proceso de... socializar. Sí, exacto. Sí. El proceso de crear esas habilidades sociales ya... Ya había pasado. Sí, exacto. Entonces, bueno, esa escuela, por un año, íbamos a un edificio para recibir una clase, pues un día de clases de un maestro, un día cada semana, y todo lo demás fue En la por casa. internet Por la más que computadora, nada. Y si no entendías lo que estaban diciendo, le podías preguntar a tu El mamá profesor. o tu papá claro. o lo que sea. También correo electrónico, pero la idea era que los papás ayudaran un poquito. Entonces, eso fue muy raro. Y no todos los charter schools son así. Hay algunos que solo son charter schools y eso es otra cosa, otro tema por otro día, creo, porque es un poco complicado todo eso. Pero, bueno, después de Hawaii me mudé a Virginia y ahí hice mis últimos 2 años de middle school y también empecé high school. Mis primeros 2 años hice ahí. O sea, Después, hiciste 4 años. Sí, 4 años en en Virginia, Virginia. pero 2 de middle school, 2 de high school. High school. Y los últimos 2 años de high school, uno hice en Rhode Island, nos mudamos otra vez, y después nos mudamos a Corea, donde nosotros dos nos conocimos. Y ahí me gradué de la secundaria. Pero eso todavía era una escuela estadounidense. Americana, sí. Porque estábamos Estaban viviendo en una base militar ahí. Sí, entonces todavía el sistema educativo era de Estados Unidos, obviamente. Entonces no fue muy diferente. Sí. Bueno, lo que yo me acordé que iba a decir. ¿Di eso que otra nosotros vez? hacemos. ¿Cómo? Di eso otra vez, por favor. ¿Qué? Lo que acabas de decir. Estadounidense. No, está bien. Sigue. Que no era muy diferente. No, El está sistema bien. educativo. No. Qué Era la lindo. frase que dijiste. Y usaste un verbo y quería saber cuál era, pero ya pasó. Voy a ver el video. Bueno, ¿Está sí, bien? porque ya no me acuerdo. ¿Está bien? Bueno, ajá. Lo que ya te... Lo que no, ven acá. Ajá. Lo que me acordé... Perdón. Lo que me acordé que te iba a decir, que es muy diferente que nosotros hacemos. La única cosa parecida que yo vi que ustedes hacen, y nada más la vi en Corea, porque creo que no me pasó en Kentucky, si no me equivoco. Nosotros en Venezuela, desde que estás, bueno, en preescolar más o menos se hace, pero estás más chiquito y no tienes tanta paciencia, entonces te mandan de una vez a tu salón. Pero igual desde que tú estás en preescolar, tú tienes como nosotros no nos cambiamos, bueno, yo sé que en preescolar no es así, pero como toda la escuela, tú no escoges diferentes clases, sino que es la misma clase todos los días, todo el tiempo. Tú tienes un salón designado y tú no rotas de salón, tus profesores rotan de salón. Y entonces, y como hay muchos niños en las escuelas, nosotros tenemos secciones. Entonces, primer año tienes sección A, sección B, sección C, hasta las que ellos necesiten. Cuando yo estaba en bachillerato,
mi colegio no era tan grande y entonces nada más habían 2 secciones, la sección A y la sección B, y listo. En primaria mi colegio era más grande y iba de sección A a sección C. Ah, otra cosa también que me acabo de acordar que es diferente es que en Venezuela hay, y creo que, no mentira, sí, esto también pasaba en los bachilleratos, pero no en el bachillerato donde yo estudié, sino en los otros, en los públicos usualmente. Sí, en realidad son los públicos. Los colegios privados no tienen este sistema, creo. Pero la mayoría de los colegios públicos está los niños que van a estudiar en la mañana. Ujú. Ay, perdón. Está bien. Y los niños que van a estudiar en la tarde. O sea, hay 2. Ajá. Y entonces tú, depende de cuándo tus papás te inscriban. Si te escriben para que tú vayas en la mañana, y usualmente en primaria era de 7 de la mañana a 12:30 del mediodía, si no me equivoco.